Hola, buenos días. Mi nombre es Lucas Haidt, soy integrante del grupo número 4 de Física Electrónica de la Facultad Regional de Paraná. Voy a estar haciendo la voz de esta presentación acerca de interferometría, más precisamente el interferómetro de Hami. Para comenzar con la presentación, vamos a empezar con qué es un interferómetro. Un interferómetro es un instrumento óptico que se basa en la interferencia para medir propiedades y observar ciertos comportamientos. El interferómetro que nosotros presentamos es el interferómetro de Hamming, el cual tiene utilidades específicas en la medición de longitudes de onda de la luz. Este hombre, Jules Hamming, fue el creador de este interferómetro. Este personaje era un físico francés y profesor, el cual modificó el interferómetro de placas inclinadas de Brewster en el siglo XIX para crear su propio interferómetro, que debe ser el interferómetro de Hamming. También tuvo lugar en trabajos científicos de óptica, magnetismo, electricidad, higrometría, capilaridad, entre otros. Para comenzar un poco con la interferencia, para entender la interferencia, voy a hacer hincapié en estos conceptos que son interesantes de comprender. El primero de estos es la interferencia constructiva. La interferencia constructiva, como dice en la diapositiva, se va a dar cuando dos ondas llegan a un punto de observación en fase. Cuando esto se da, se produce un aumento en la amplitud debido a que las ondas se suman y se crean en los puntos donde esto sucede regiones de luz más brillantes. Contrario a lo que dije recién, la interferencia destructiva es cuando dos ondas llegan a un punto de observación en desfase, lo cual va a provocar una disminución en la amplitud en vez de un aumento, como dijimos antes, debido a que las dos ondas se van a restar. En este caso, en vez de crearse una región de luz más brillante, se va a crear una región más oscura. El último concepto es el patrón de interferencia, el cual es un patrón que se observa en una pantalla o punto de observación en el momento en el que se combinan fuentes coherentes, las cuales debido a su interacción generan determinados dibujos característicos. Estos dibujos van a depender justamente de estos dos conceptos que dije antes, de la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Para continuar con estos principios de interferencia, presentamos estas imágenes de interferencia constructiva y destructiva, donde se puede observar a la izquierda la interferencia constructiva. Cuando dos ondas están en fase, fíjense que los picos están, se podría decir, en fase, no tienen diferencia de distancia entre picos, si comparamos una y otra. Eso quiere decir que al momento de sumarla se va a producir una onda de exactamente la misma forma, pero con amplitud mayor, como describimos antes. Y la interferencia destructiva, cuando son dos ondas que en este caso están desfasadas en pi, al hacer la suma, se va a ver más como una resta de ondas en vez que una suma, por eso mencionamos resta antes. Al hacer la suma, tener los picos con una diferencia de distancia, lo que va a pasar es que se va a sumar un pico positivo, un pico negativo, y lo que nos va a dar es una nulidad o una señal nula. Acá dejo un video con una ilustración animada que va a servir mucho para comprender estos dos conceptos. En el video presentado, que está acá en la diapositiva, se presenta un interferómetro de Michelson.
En el primer momento del video se puede observar que se hace incidir una onda de un haz de luz en un espejo que está presentado en forma diagonal, por así decirlo. La primera de las ondas se refracta, sigue de largo y vuelve. Y la que se refleja hace exactamente lo mismo. Fíjese que al final tiene un espejo en las dos vuelven y cuando vuelven a encontrarse en el espejo este que está en posición oblicua, se refractan hacia esta otra superficie, el punto de observación, y no se produce ninguna clase de patrón, porque en este caso las dos ondas están en fase. Ahora, obsérvese cuando se cambian las distancias entre los espejos lejanos, donde se hace incidir estos rayos reflejados y refractados. Se puede observar que se genera un rayo visible y en la pantalla un patrón, que es el patrón de interferencia que dijimos antes. Bien, y continuando con la presentación, tenemos los patrones de interferencia, los cuales presentamos dos imágenes. En el primer caso es un patrón de interferencia generado por un- una onda incidente de forma plana. Y la segunda, no, de frente plano. Y la segunda de un frente esférico. El primero es característico de un experimento como puede ser el de rendija de Young. Ahora pasando al interferómetro que nos corresponde, el interferómetro de Hamming, nos preguntamos cómo funciona el interferómetro de Hamming. No existe demasiada información sobre el funcionamiento a niveles matemáticos, pero la explicación más básica es que se utiliza la interferencia entre dos haces de luz, los cuales se los hace incidir sobre un dispositivo llamado placa de Hamming, el cual es capaz de producir una diferencia de fase entre los haces de luz. Este interferómetro, como se ve en la imagen, consta de dos placas de vidrio o espejos paralelos, separados por una distancia muy corta entre sí. Se hace incidir en uno de estos espejos, como se puede ver en el espejo de la izquierda, un haz de luz, el cual al incidir parte de este rayo se refleja y parte se refracta. Eh, la parte reflejada va a incidir en el segundo espejo, en la parte inferior, y la parte refractada va a incidir cuando salga el primer espejo nuevamente en la parte superior del segundo espejo. En el segundo espejo, estos dos rayos se van a combinar nuevamente en un punto de observación donde se producirá la interferencia. La separación entre estos espejos va a determinar el patrón de interferencia, además de la longitud de onda utilizada en el experimento o interferómetro. Dejo unos videos, en este caso voy a dejar corriendo uno de los dos, no los dos, pero son sobre el mismo experimento. Es un experimento hecho en casa de este interferómetro. Luego de estos videos continuaremos con la presentación, dando pie a aplicaciones de este interferómetro. Como se mencionó antes en un principio, este interferómetro se utiliza mucho en la medición de longitudes de onda. Las mediciones de longitudes de onda son muy útiles en la calibración de instrumentos
ópticos, sobre todo, y el sondeo de índices de refracción, entre otras aplicaciones. También presenta ventajas. Estas ventajas son que es un interferómetro que es no destructivo y no invasivo, por lo que posibilita medir sin dañar las muestras o materiales que se investigan o se estudian. Para concluir con la presentación, podemos decir que el interferómetro de Hamming es una herramienta fundamental en la medición de ondas con precisión, de longitudes de onda con precisión, mejor dicho. Por ende, es importante en los campos de la ciencia y la física. Eso sería todo. Gracias por la atención. Les voy dejando las referencias. Nosotros somos el grupo número 4: Bill Baltasar, Paulinelli Tomás, Velázquez Walter y yo, Lucas Haidt.